Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Víctor Talamantes, me acompaña Raúl Ruiz. ¿Qué tal, comunidad de WeBorder? Pues un sábado más donde estaremos dando una pequeña plática para que ustedes sigan pues acumulando conocimiento, ¿no? En este caso le toca a Raúl Ruiz en esta ocasión, que nos dará una breve introducción a lo que viene siendo Git. Git es un sistema de control de versiones, como ya muchos de ustedes conocerán o sabrán. Por ahí hemos estado haciendo algunos comentarios y pusimos unas publicaciones. Raúl, ninguno de nosotros es súper experto, pero pues yo creo que usamos todos los días este tipo de herramientas, ¿no? Entonces igual pues ya tenemos algo de experiencia, cualquier duda, cualquier comentario, acuérdense, no duden en ponerlo aquí en nuestro YouTube a manera de comentario o de igual manera pueden unirse al Discord. Si no tienen la liga de Discord, también pregunta por ella, ya la hemos compartido en más de una ocasión. De la misma manera, pueden hacer preguntas o dejar comentarios en la publicación de Facebook y con mucho gusto estaremos dando respuesta a ellos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues aquí ya parece que Efren, tú y yo nos invitamos solos ya, ¿no? Igual, vamos a ampliar la invitación, a extenderla a toda la comunidad, quien desee colaborar, quien desee aportar un poquito de conocimiento, pues ahora sí que su granito de arena, ¿verdad? Para que sigamos todos acumulando conocimiento, ganando un poquito más de experiencia, las puertas están abiertas, ¿eh? Con todo gusto. Muchas veces nosotros pues asumimos la batuta porque pues lo que queremos es que precisamente la comunidad crezca, que la región crezca en ese sentido, que mejoremos como profesionistas que somos, como desarrolladores, como programadores y pues he ahí por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Y pues ahora que le Sí. tocó a Git, mira, déjame te presumo, te traigo mi playera. Ah, qué chida. Está bien padre. Sí. ¿Cómo la conseguiste esa? En línea, sí, por Órale. internet. La vi y dije, esta tiene que ser mía. Y pues, muy ad hoc para el día, ¿no? Sí, quedó perfecta. Listo, pues, Raúl, sin más preámbulo, comencemos con la plática. Ok, muy bien. Igual y antes de comenzar, solo para comentar que ahí en el grupo de Facebook tenemos una hoja de Google en donde anotamos las pláticas que vamos a hacer, por si se quieren ahí anotar en caso de que quieran ah, participar. ¿Ya puedes ver mi pantalla? Dame un segundito. Ajá. Es que le hice pin aquí. Sí, no te preocupes. Voy a tener que quitar esto. A ver. Creo que sí estoy compartiendo. ¿Seguro que estás compartiendo? Ahí está. Sí, ok, ok, excelente. Como que, ¿sabes qué? Tardó. Porque no me salía así ahorita, pero ahí está ya. Sí, sí, qué raro. Este, bueno, pero cosas del Discord. Bueno, Dale. entonces, bueno, bienvenidos a esta plática de Git para principiantes. Como ustedes ya lo saben, mi nombre es Raúl Ruiz. Me pueden seguir en Twitter con este squall-rrr. Ok, entonces vamos a ver la agenda del día de hoy, pues de qué va a tratar, para empezar, quién soy, qué es un sistema de control de versiones, qué es Git, cómo funciona Git, eh, todo esto, la parte teórica, me voy a ir muy rápido, y me voy a enfocar más en la parte práctica, porque lo que me interesa es de que compartir comandos que algún principiante pueda utilizar en sus proyectos, ¿no? Que pueda agarrar ya un proyecto y ya empezar a colaborar así rápido.
Entonces, bueno, ¿quién soy? Soy Raúl Ruiz, cofundador de WeBorder. También soy Senior Software Engineer en care.com y egresado de Sistemas Digitales y Comunicaciones en la UACJ. Bueno, entonces, ¿a quién no le ha pasado algo así, no? De que tiene su archivo y que dice tesis y luego, bueno, este es tesis final y no, final 2, final sí, y pues terminas teniendo un chorro de archivos y ya te haces bolas y ni siquiera sabes, cuál es el bueno, ¿no? Por todos los nombres en los que tienes, todo para hacer el backup a tus archivos. Entonces, bueno, yo creo que muchas personas hemos batallado con esto, pero para que ya no batallen con esto, ustedes pueden utilizar un sistema de control de versiones. Entonces, ¿qué es un sistema de control de versiones? Es un sistema que registra los cambios que se realizan en un archivo a lo largo del tiempo. Aquí pueden ver un ejemplo que dice cambio 1 y este archivo index.html que tiene nada más esto, ¿no? Entonces, y después el cambio 2 ya tiene más cositas. El cambio 3 ya tiene más cositas. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Pues para que, por ejemplo, si tú estás en el cambio 3, y le agregaste, no sé, algún código a tu archivo y de repente se rompió todo y ya no sabes qué pasó, dices, no, pues mejor me regreso al cambio 2 donde todo sí funcionaba, y empiezo de nuevo, ¿no? Que esto pues puede pasar muchas veces cuando estamos trabajando en nuestros proyectos, y es muy útil saber qué cambio contiene cierto contenido, en qué cambio si funciona todavía bien todo el proyecto, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué es Git? Es un sistema de control de versiones distribuido. Aquí pueden ver, por ejemplo, la diferencia en otros sistemas de control. Aquí lo que hace es como que guardar una lista de todos los cambios. Por ejemplo, el archivo 1A, en la versión 2 cambió la versión 1. Y así se va en todos, ¿no? Entonces, aquí ¿qué es lo que hace Git diferente? Es de que prácticamente como que toma una foto de todos tus archivos, y solo cambia como las diferencias. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice el archivo A tiene la versión A1, el B se queda la B, el C pues es la C1. Y entonces ya en la versión 3 se queda igual el A1, el B, pero aquí ya cambió la C. En la versión 4, es el A2, el B1 y aquí se queda el C2. Entonces, lo padre de esto es de que esto lo hace más rápido a Git para buscar archivos, para checar qué cambios se hicieron en cada archivo y así. Entonces, vamos a ver cómo funciona Git. Git se podría decir que funciona como una base de datos de clave-valor, donde prácticamente tú tienes una clave y le dices, aquí está la clave, ¿qué me vas a entregar? Y entonces Git ya te regresa todos los datos, ¿no? En este caso, en Git, la clave se forma a través de una función criptográfica que se llama SHA-1. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tú tienes un archivo y todos los cambios de tu archivo, los metes a través de esta función criptográfica y al final te va a aventar un numerito, así como este. Y siempre pues este numerito es único, o sea, siempre que tus cambios sean iguales, te van a aventar este mismo numerito. Si ya cambias un carácter o algo, este numerito ya va a cambiar. Entonces, ¿cómo guarda el contenido Git? Pues aquí tiene los objetos de Git, que algunos que vamos a ver hoy son los blobs, los árboles y el objeto de commit. Entonces, ¿qué es un blob? Pues un blob es prácticamente esto. Empieza con la palabra blob y luego aquí tiene el tamaño de todos los cambios de tu archivo. Tiene este delimitador y aquí ya tiene el contenido de tu archivo, o sea, todo lo que cambió.
Por ejemplo, aquí Hello World es de tamaño 14 y pues así guarda Git en ese blob. Entonces, aquí como podemos ver, Git tiene blobs, tiene árboles. Los árboles que son, pues son apuntadores a otros blobs y a otros árboles, como podemos ver aquí. Aquí tienes el árbol principal, que te está diciendo cuáles cambios hubo en el directorio. Entonces, por ejemplo, aquí dice, hubo cambio en el readme. Entonces está este blob. Y luego hubo cambio en este rake file. Y está este blob. Y luego hubo cambio en este directorio que se llama lib, el cual es un árbol. Y el árbol te está diciendo que hubo un cambio en este archivo que se llama simplegit. Y también es un blob a final de cuentas. Ahora, ¿qué es un commit? Un commit es un objeto que prácticamente apunta a un árbol y contiene ciertos metadata como el autor, fecha, mensaje y el commit padre. Al final también todos los cambios de este commit están en un SHA-1. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que este es el primer commit que apunta a este árbol que apunta a este blob, ¿no? Entonces, cuando haces otro commit, este nuevo commit apunta al commit padre, que apunta a otros árboles, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de la teoría básica de aquí de Git. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hacer su primer commit. A ver. Aquí sí puedes ver mi pantalla, Víctor. ¿La terminal? Ah, ok, muy bien. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es de que estoy usando mi terminal. Yo estoy utilizando Ubuntu, que es de Linux. Si ustedes, por ejemplo, si usan Microsoft, si usan Windows, ustedes pueden bajarse una terminal que se llama Minwu. Me parece que esa se descarga cuando ustedes descargan Git. Y bueno, el instalar Git, pues ustedes ya investiguenlo desde antes, ¿no? Aquí hagamos de cuenta que ustedes ya tienen instalado Git. Entonces, aquí lo que voy a hacer es de que voy a crear un directorio que se llame test git prueba. Y con este comando me voy a cambiar al directorio que se llama git prueba. Ok, entonces ya estoy aquí en mi directorio. Para inicializar este git, le ponen git init. Y dice que ya se inicializó. Entonces, este es un directorio que estaba vacío. Cuando le pones git init, pues se creó esa carpeta que se llama .git. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un readme. Que lo puedo hacer, bueno, lo voy a hacer de manera más visual. Para los que apenas estén empezando en esto. Entonces voy a usar aquí VS Code. Aquí projects git prueba. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo todo mi directorio, ¿no? En VS Code. Entonces voy a crear un nuevo archivo que se llame readme. Y aquí le voy a poner, hola, es la primera versión de readme. Ok, entonces si nos vamos otra vez a la terminal y si le pones git status, aquí te dice que hay un archivo que acabas de agregar, ¿no? Que se llama git readme. Entonces, ¿cómo haces tu primer commit? Pues nada más le pones git commit y luego la banderita de "-m" para escribir ahí mismo el mensaje de lo que trata el commit. Y ya le pones aquí el mensaje que sea, ¿no? En mi caso le voy a poner
Espérenme, se me olvidó primero agregar el archivo. Y ahora sí, git commit -m first commit. Entonces aquí ya agregué mi archivo al commit. Este, si le ponen git log, ustedes pueden ver como todos los commits que se han hecho. Este es la clave SHA-1 que les comentaba, con los metadatos que dice autor, fecha, el mensaje del commit, etcétera. Ok, entonces ese fue el primer commit. Ok, ahora vámonos a las ramificaciones en Git. Entonces, ¿qué son las ramas? Son solo referencias a un commit en específico, son muy livianas y aparte tienen otro objeto de referencia que se llama head. Bueno, aquí me adelanté un poquito, pero por ejemplo aquí la rama, la principal, esto está un poco desactualizado, pero ya últimamente, ya Git cambió las ramas principales, en vez de que digan master, se llaman main. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes tu rama de master que está apuntando a este commit, pero también tienes otra rama que se llama testing que está apuntando a este otro commit. Raúl, Ajá. perdón que te interrumpa. Yo creo que, no sé qué opines, o no sé si lo vayas a hacer después, así lo hayas planeado, pero ¿qué te parece si le mostramos a la gente que nos está viendo, ahora que ya hiciste ese primer commit, hacer cambios, un segundo commit, regresarnos a hacer un checkout para regresarnos a ver qué tiene el archivo, ¿no? En el primer commit y estar alternándolo y luego ya hablar de las ramas para, Sí, 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 claro. creo que seguir esa guía les pudiera quedar un poquito más Sí, claro para que de, quede ajá, más claro, ¿verdad? así, gracias. Ok. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí voy a hacer otra modificación que diga, hola, este es readme y lo voy a guardar. Ahorita voy a hablar de todos los espacios en Git, pero pues nada más podemos hacer este ejemplo para que vean, cómo funciona. Entonces, si le ponen git status, otra vez te dice aquí, se modificó readme. Entonces, agregues tu archivo, otra vez haces commit. ¿Sabes qué? Déjame, le hago, no sé si le puedo hacer así. Ya se ve mejor, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez haces commit y le pones aquí actualizado readme, el mensaje de tu commit. Y si nos vamos aquí en git log, aquí ya pueden ver que hay dos commits. Entonces, ahorita tienes este readme. ¿Qué tal si dices, no, pues sabes qué, me gustaba más el texto que estaba en el anterior? Entonces este, agarras el SHA y le pones git checkout y ahí ya te cambió a la otra versión de tu archivo. Ahí si se fijan dice que head se fue al commit tal. Entonces, bueno, vamos a regresarnos al anterior. Ay, y ahí está otra vez el anterior. Si se ponen aquí en git log, pues otra vez salen todos los cambios. Entonces, ok. Ahora vámonos a las branches. Eh, Oye, esto es algo que también pueden hacer desde ahí mismo, desde Visual Studio Code, ¿no? Porque
lo sugiero porque pues hay mucha gente que apenas se va a familiarizar con la terminal, entonces pues que no le agarren miedo, ¿no, Raúl? ¿Cómo ves? Les Sí, sí, mostramos ahí sí. mismo con la herramienta en Visual Studio Code estas cosas que Raúl nos está mostrando, pues pudieran realizarlos y de una forma un poquito más sencilla o visual. Al menos no se tienen que memorizar de entrada estos comandos que estamos capturando aquí en la terminal y yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. A mí en lo personal me gusta más usar la terminal. Pero sí, por ejemplo, aquí en Visual Studio Code, ustedes se pueden, creo que este ya lo tiene por default, el Source Control, pero también te puedes instalar un plugin que se llama Git Lens, se me hace, donde te agrega un chorro de cosas más. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver todos los commits que hay. Dice First Commit, Master. Entonces, por ejemplo, aquí le puedes poner Switch to Commit. Este, y otra vez te dice, esta es la primera versión del README. Y aquí te puedes regresar. Este, y pues aquí tiene más cosas como los repositorios. Bueno, pero todo eso lo vamos a estar viendo ya más. Ya más en forma, un poquito más adelante. También, por ejemplo, aquí si hago algún otro cambio, digamos, vámonos para acá, otra vez. Entonces, voy a hacer un tercer cambio. Ok. Este, a ver, espérame. Este es el README. Ah, creo que es porque está el head detach. Esta es una oportunidad también para mostrarles, mira, en la esquina inferior izquierda, para que Mm, ellos vean también cómo se pueden ir otra vez al... pues en este caso es la rama master, ¿no? Pero... sí, ujú. Y ya estás otra vez en la cabeza. sí. Ujú, Esto es lo que sale aquí el anuncio ese de head detach. ujú. Este, sí, entonces, por ejemplo, aquí en Visual Studio Code, ustedes pueden ver aquí los cambios de una pues, manera más visual. Este, y ya le puedes poner, agregarlos a stage, y luego también puedes hacer tu commit. Este, aquí, este casi no lo uso. Nada más ponle arriba donde dice message, ahí el mensaje del commit. Y Ah, luego ok, ok. y ya le das la palomita y listo. Ahí está. Ujú. No, no tienes configurado el username de Git para que lo detecte globalmente, pero bueno, esa es la idea. Igual aprovechamos aquí. Sí. Ustedes, Git, como bien dijo Raúl, es una herramienta. Entonces, una herramienta es decir, un software, ¿no? Y es un software que nos va a ayudar a tener estas distintas versiones de nuestros proyectos, de nuestros archivos en un proyecto. Y tú puedes configurar, que es lo que está haciendo Raúl en este momento, de manera global o de manera por proyecto, qué email y qué usuario es el que quieres que utilice al momento de que hagas commits. Esto lo van a ver más adelante cuando Raúl les hable sobre repositorios, la ventaja y por qué necesitamos saber qué correo y quién fue la persona que realizó ese commit, especialmente cuando se trata de colaboración, ¿no? Que se trabaja en equipos. Ujú, sí. Y por ejemplo, el correo te sirve, por ejemplo, para aquí que dice quién hizo el commit, pues aquí Raúl Ruiz y tal. Entonces ya está configurado y pues es de una manera más sencilla, ¿no? En vez de usar la terminal. Ok, entonces ahora sí nos vamos a las branches. Que aquí lo padre de las branches es de que, por ejemplo, tú puedes
ah, tú puedes crear un branch nuevo a partir de tu branch main y hacer los cambios que necesites hacer sin afectar al código principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear un nuevo branch, que lo pueden usar con este comando, que se llama git checkout, y luego -b es para crear la branch y creas un nuevo branch que se llama testing. Entonces, el git checkout -b lo que hace es de que aparte de crear ese branch, pues te cambia al branch de testing. Si se fijan aquí, head, que es la referencia que dice que en qué parte estás de tu código, te dice que ahora estás en la branch de testing en vez de master. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer aquí muchos cambios. Puedo crear otro archivo, que diga, no sé, prueba. Hola, esta es un archivo de prueba. Entonces ya lo agrego y luego le hago commit. Le hago commit y también esta es otra forma en la que ustedes pueden cambiarse de branch. Por ejemplo, aquí puedes ver que tienes la branch de testing y la branch de master. Entonces, si nada más le pones, por ejemplo, git checkout master, ya este archivo ya no existe en tu directorio. Solo existe este de readme. Pero si te regresas a git checkout testing, pues otra vez se agregó este archivo. Entonces, está muy padre, lo de las branches, para cuando quieras, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero cuando quieras agregar un código a la branch de master, puedes crear un pull request y ahí pues te salen todos los cambios de tu branch, ¿no? Por ejemplo, esto es algo más o menos que pueden ver en un pull request. Por ejemplo, aquí le pones compararla con master y puedes ver todos los archivos que cambiaron. Entonces, bueno, esas son las branches. Ahora sí vamos a ver en qué áreas vive el código. El primero es el directorio de trabajo, que es donde tú usas o modificas todos tus archivos. Y luego están las áreas de almacenamiento, que es las de staging, que es donde Git sabe cuáles cambios hubo. Y puedes utilizar estos comandos de git add, git remove, git move. Y finalmente está el repositorio, que es donde se almacenan pues ya todos los metadatos, y la base de datos de tu proyecto. Es donde viven todos los commits. De manera más visual, es algo así como funciona, ¿no? Tienes tu working area, que es pues esto, donde haces todos tus cambios. Aquí dice changes. Y luego el staging area es cuando le das un add, que por ejemplo aquí le pones stage changes. Entonces aquí ya me pasé al staging area. Y luego ya el repo pues ya es para hacer el commit, ¿no? Ah, ahí ya está en tu repo de manera local. Y luego, también pues estos son los comandos que ya vimos ahorita, los de checkout. Por ejemplo, si me voy git checkout master otra vez, pues ya, otra vez ya cambió este archivo. Es como la versión inicial, ¿no?
Ok, entonces más o menos el flujo de trabajo es como lo pusimos ahorita, ¿no? Modificas tu archivo, preparas los archivos añadiéndolos a Stage y confirmas los cambios con el commit. Entonces ahora vamos a ver qué es GitHub. Bueno, pues GitHub es un sitio web en donde tú puedes alojar repositorios Git. Más o menos se ve algo así, que se ven así los repositorios que tienes, las contribuciones que has hecho, tu foto, tu información, etcétera. Entonces ahora vámonos con el demo de GitHub. Que aquí voy a cerrar esto, voy a hacerlo chiquito. Y por ejemplo, ustedes pues tienen que crear su propia cuenta de GitHub. Y luego para crear un nuevo repositorio, pues se van a repositories y le ponen nuevo. Y aquí le va a poner Git. Lo voy a dejar así, Git. Y con alguna descripción que diga repositorio. Plática de Git. Vamos a hacerlo público para que lo puedan ver. Y ya. Bueno, aquí eligen licencia. También pueden añadir un archivo que se llama gitignore. Por ejemplo, este gitignore, vamos a crearlo para que lo puedan ver así más chido. Para empezar me voy a cambiar a la de prueba. Entonces aquí voy a crear un archivo que se llame .gitignore. Y aquí todo lo que esté dentro de este archivo va a ser ignorado por Git. Entonces no se va a subir a GitHub, ni se van a seguir los cambios de ese archivo. Por ejemplo, digamos que quiero ignorar un archivo que se llame keys. Sí, que se llame keys. No sé, txt, ¿no? Algo así. Entonces, vamos a añadir este gitignore. Ok, entonces, por ejemplo, aquí ya añadí el archivo gitignore. Entonces, por ejemplo, si yo creo un nuevo archivo que se llame keys.txt, que aquí, por ejemplo, no sé, tenga passwords, passwords importantes, que puedas utilizar en tu repo, cosas así. Pues si se fijan, aquí sale el archivo como gris. Entonces este GIF no va a seguir los cambios. Si se fijan, aquí no me sale ningún cambio. Y pues ese es un tip que a ustedes les podría ayudar mucho. Entonces, aquí vamos a crear el repositorio. Como ahorita ya nosotros tenemos creado un repositorio, aquí te da unas opciones Git. Te dice, crea un nuevo repositorio, pues que este no va a ser porque nosotros ya lo creamos. O si no, hazle push a todos los cambios en tu repositorio. Entonces vamos a hacer esto. Esto está fácil, pues nada más tienes que copiar los comandos en tu terminal. Y ya. Entonces, por ejemplo, aquí ya es la página de GitHub. Aquí ya puedes ver todos los archivos que tiene, el de README, el de prueba, etcétera. De hecho aquí se me fue algo porque lo agregué todo a la branch de main. Por eso se ven todos los archivos. Pero bueno, así es como tú puedes crear un nuevo repositorio de Git. Y entonces vamos a hacer la prueba también para que vean cómo pueden ustedes hacer el pull request, que para mí se me hace pues
se me hace un feature muy, muy padre de Git. Por ejemplo, vamos a crear una nueva branch que se llame Raúl Branch. Entonces, todo lo que yo trabaje en esta branch no se va a ver reflejado en la de main. Entonces, hasta que yo haga merge de las dos branch de Raúl Branch con main. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agregar otro archivo que diga Raúl. Raúl HTML, ¿no? Entonces aquí vamos a agregarle, pues no sé, algo así, ¿no? Pues no sé, algo así rapidillo. Entonces, agregué este archivo y voy a modificar el readme, que no me gusta esta línea y le voy a poner, no sé, añadí un archivo HTML que es de Raúl. Ok, entonces, bueno, a mí me gusta hacerlo todo en la línea de comandos. Le pones git add, y luego git commit, que diga, no sé, creating Raúl HTML. Ok, entonces ahora le voy a hacer push a mis cambios, que prácticamente push es pues como sincronizar GitHub con tu Git local. Entonces, si se fijan aquí en el de GitHub, pues todavía no existe ningún branch que se llame Raúl Branch. Entonces vamos a ponerle git push origin Raúl Branch. Ok, se supone que ahí ya se subieron los cambios. Aquí si se van otra vez a la página ya existe mi branch que se llama Raúl Branch. Aquí si se fijan ya está el archivo HTML que se llama Raúl. Si te vas aquí al README, pues también está modificado. Pero digamos que main, pues es el código, el importante, ¿no? El que dice, ok, este es el código que se va a producción, que van a ver todo el mundo. Entonces, yo quiero decir, ok, quiero que el código que acabo de hacer, que se vaya para main. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues puedo crear un pull request. Aquí en este pull request, tú le pones un título, le pones aquí los cambios. Por ejemplo, hice varios cambios. Agregué raúl.html y modifiqué readme. Y aquí se van a ver todos los cambios que se pudieron hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú le puedes añadir reviewers, que voy a agregar a Víctor. Entonces esto le va a avisar a Víctor, le va a decir, ok, Raúl acaba de crear un pull request, él lo que quiere hacer es mover todos sus archivos de su branch hacia main. Entonces estos cambios fue los que él hizo. Entonces Víctor se va a meter en su GitHub y va a decir, a ver, agregó este readme, agregó este HTML. Por ejemplo, aquí puedes agregar un comentario, puedes ponerle, agrega otra cosa, no sé. Y aquí mismo pueden empezar conversaciones para todos sus proyectos, ¿no? De que alguien cheque su código y que diga, oye, aquí le faltó indentación, aquí te faltó agregar este otro archivo, mejorasle de esta otra manera. Entonces los pull requests son una herramienta muy, muy poderosa que también les van a ayudar a los
pues ahora sí que a todos los developers a ver qué cambios hizo otro developer, que no se estén pisando los pies cuando hagan cambios. Y al final, si todo está chido, pues nada más. Ah, bueno, yo no le puedo dar approve, pero no sé si ahí estés en GitHub, Víctor. Sí, bueno, ahí cuando. Sí, en ese caso, pues igual tú estás compartiendo pantalla, pero en ese caso, por ejemplo, yo me metería a mi GitHub, que GitHub, aclarando, es una plataforma, ¿eh? Y es totalmente aparte de Git como software, como sistema de control de versiones. Existen más, es un pequeño paréntesis. Además de GitHub, pues está GitLab, está Bitbucket y pues terceros, ¿no? Incluso creo que Microsoft también. Ah, no, Microsoft acaba de comprar GitHub hace un par de añitos. Pero Sí. hay muchas plataformas y es lo que son. Y las plataformas pues nos ayudan mucho también para la colaboración, que es precisamente lo que les está mostrando Raúl, donde podemos dejar mensajes, estar en constante comunicación con terceros. Y en este momento, por ejemplo, que Raúl creó ese pull request, sería parte de mi trabajo ingresarme a GitHub y pues revisar, como bien dijo Raúl, revisar todos los cambios que él está efectuando y simplemente aprobar o declinar ese pull request. En un momento dado, cuando ya se apruebe, lo que se hace se le conoce como un merge, que se unifica básicamente las dos ramas o los cambios que había realizado en la rama de Raúl Changes y nos las traemos hacia main o master, ¿va? Como haya nombrado su rama principal. Sí. Básicamente es eso. Pero de igual manera, esto es cuando trabajan en equipos, ¿eh? De igual Ujú. manera, Raúl, no sé si consideres conveniente mostrarles cómo pueden tener distintas ramas y ellos mismos estar haciendo merges de las ramas, incluso hasta de manera local. O sea, cuando no trabajas en equipos grandes o que realmente saben lo que están haciendo, digo, pudiera ser que sea eso, ¿no? O sea, que tú creas una rama porque, por cuidado, únicamente por cuidado de que no quieres descomponer algo que ya funciona y vas a aplicar un pequeño cambio y hasta que estés seguro de que ese pequeño cambio no va a alterar nada en el funcionamiento de la aplicación, pues ahora sí le haces un merge y eso lo pudieras hacer tú también de forma local y trabajar en una rama aparte. Ya cuando termines de realizar tus cambios, simplemente haces un git merge y el nombre de la rama. Ujú. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en el pull request, ya hice merge de mi branch con main. Si se van aquí en el código, estamos en la branch de main y aquí ya existe raúl.html y el readme también ya está actualizado, ¿no? Entonces, aquí de manera local, me voy a ir a main. Entonces, por ejemplo, aquí esténse truchas porque lo que tienen que hacer es hacer un pull para actualizar todos sus cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estoy en main, pero el README todavía dice esta línea de código y no está Raúl HTML. Entonces está desactualizado. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es traerse todos los cambios de GitHub, que nada más le pueden hacer un git pull y ya ahora sí ya está actualizado. Si se fijan, ya están todos los archivos que deberían de estar. Eh, y a partir de aquí podemos crear, por ejemplo, otra, podemos crear otra rama para que vean cómo hacer un merge. Por ejemplo, vamos a crear una otra rama. De hecho, aquí les voy a mostrar otra forma en la cual crear ramas. Nada más le pueden poner git branch, bra- branch, Victor, Victor branch. Si se fijan aquí, ya creó la branch, pero todavía no nos movemos a esa branch. Entonces aquí le tienes que poner git checkout Victor branch.
Que prácticamente eso que hice en 2 pasos, ustedes lo pueden hacer en un paso si le hacen de esta manera, git checkout "-b", y ya la nueva branch. Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí otro archivo que se llame Victor HTML. Ok, entonces vámonos aquí a checar nuestros cambios. Como no sé si recuerden, vamos a repasar las áreas de Git. Ahorita estoy en mi working area, entonces ahora lo voy a mover a stage, que son estos cambios, y ahora vamos a moverlo al repo, que es haciendo un commit. Ahí está. Entonces, si me regreso a main, pues otra vez vemos que Victor HTML no existe. Aquí este es el directorio, ¿no? Entonces Victor HTML no existe. Entonces nada más le pones git merge Victor branch. Y ya, así de fácil, ya te traes los archivos. Este, los archivos de la otra branch de Victor y ya todo está actualizado. Así sin necesidad de hacer un pull request, ¿no? Porque como dijo Víctor, el pull request es muy colaborativo, ¿no? Pero pues si tú estás trabajando solo en un proyecto y hiciste un cambio en tu local, pero pues quieres tener más orden, pues ya nada más le haces así, ¿no? Creas un branch y ya. Este, y pues estos son unos comandos que les van aquí le puse que te van a salvar el trabajo, que yo siempre uso, ¿no? Eh, que es git checkout para cambiarte de branch, git checkout "-b", el nombre de branch, crea una nueva branch y te cambias a la nueva branch, git add, punto, mueve todos tus cambios a staging, porque por ejemplo, digamos que tienes, aquí modificas este archivo y modificas este otro. Entonces, tú lo que te dicen casi siempre en los tutoriales y así es de que le pongas git add y luego el nombre del archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí git add Raúl HTML y luego tienes que agregar el otro git add Víctor HTML. Pero pues si no quieres hacer eso, nada más le pones el punto, entonces ahí va a agarrar a todos los archivos y ya los va a agregar al staging. Como vimos, git commit, pues hace el commit con el mensaje de commit. Git push, manda tus cambios al repositorio y git pull, pues, ahí jala tus cambios. Y bueno, como extra, está el git stash, que está muy padre también, que les puede servir para cosas colaborativas, ¿no? Digamos que ustedes están trabajando, bueno, digamos que están en main, ¿no? Entonces ya hicieron este cambio y luego ya hicieron este otro cambio y siguen trabajando y así, pero les dicen, oye, chécate el nuevo código de main, ¿no? Y pues ya está desactualizado. Entonces, si se fijan aquí, pues están los archivos que se hicieron cambio. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es hay un comando que se llama git stash, que prácticamente como que va a guardar esos cambios en una bóveda que es la de stash. No sé si aquí se puede ver, pero sí, mira. Aquí se puede guardar de manera temporal los cambios que estás haciendo, ¿no?
Entonces aquí ya puedes hacer no sé, un git pull, puedes hacer otras modificaciones y tus cambios que ya estabas haciendo, pues siguen aquí, ¿no? Siguen guardados acá. Entonces ya una vez que hayas terminado todo lo que tuviste que hacer y que digas, entonces ya quiero otra vez recuperar mis cambios, pues nada más le pones git stash apply y ya te regresa otra vez todos los cambios que tú tenías. Ese es como un extra, si no quieren hacerle caso, pues no lo hagan, pero luego les va a ayudar. Y pues ya, los links de interés, pues es el libro de Git. Este también es otro que se llama Learn Git Branching, que es una página muy padre que puedes aprender de manera más visual todo lo de Git. Ahí mismo pones los comandos y te explican todo de una manera más detenida. Entonces les recomiendo que se metan ahí. Y pues ya, prácticamente eso fue todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, sí, claro. Entonces, voy a dejar de compartir aquí mi pantalla por mientras. Sí. Oye, Vic, creo que dicen que no se escucha, que no te escuchas, creo. Listo, listo. Una Ok. disculpa. No me escucho, no se escucha Víctor. Miren, nomás voy a tener que repetir todo lo que dije, no sé qué. Lo más importante, nada más. Les comentaba que vamos a seguir platicando un poquito de Git en lo que se unen a la llamada. Quien esté interesado, están abiertas las puertas ahorita en nuestro Discord. Pueden unirse y colaborar también, aportar un poquito si ustedes consideran que hay algo más que debamos tocar, que debamos mencionar, que se nos haya escapado. Adelante. Igual, comentarios, etcétera, pues somos todo oídos. Y pues les decía que Git les va a salvar la vida, muchachos, en muchas ocasiones. O sea, yo creo que al principio sonará un poquito abrumador lo que estuvo mostrando Raúl, así como que, pues para qué, yo nomás quiero programar y me pongo a codificar, ¿no? Todo el tiempo. Pero créame que esto es una necesidad, especialmente si trabajas en equipo. Y aunque no lo hagas, aunque seas programador solo, también te va a ayudar muchísimo si lo aprendes. ¿Eh? Sí. Pero igual, si estás pensando en trabajar en cualquier empresa, tienes que aprender Git de ya, porque Ujú. la gran mayoría de las empresas usan sistemas de control de versiones, si no es que todas, y la mayoría usa Git. Entonces tienes que aprender de ya Git, ¿no? También les decía que como dato curioso que no habíamos mencionado antes, uno de los creadores de Git fue Linus Torvald, que es creador de Linux. Y precisamente
creó Git por este software, ¿no? O esta herramienta, porque se veían en esa necesidad de estar colaborando, de estar compartiendo el código fuente, mientras estaban desarrollando Linux, precisamente. Y crearon esta herramienta. En la actualidad, son más de 1500 programadores los que contribuyen al desarrollo de Git, ¿ok? Pero uno de los que lo inició pues fue Linus Torvald. Entonces seguimos aquí atentos, muchachos, a ver si tienen algún comentario adicional, alguna pregunta, únanse con toda confianza. Si no prenden su cámara no van a salir en pantalla, entonces si son tímidos en ese sentido no se preocupen, nada más los vamos a estar escuchando hasta ahí. Si nos dan la confianza y no pasa nada, pues pueden prender también su cámara y aquí vamos a salir todos platicando bien suave. Sí, sí, sí. Oye, qué padre, cómo este Linus Torvalds, pues creó esos dos, ¿no? Tan importantes. Sí, yo creo que es una de esas personas, al igual que otras, ¿no? De la actualidad como Elon Musk, etcétera, que realmente vinieron a revolucionar muchas cosas. O sea, Linux lo usamos diariamente todos, o sea, hasta los que piensan que no, pues lo usan porque usas Android, ¿no? Y, y Android es Linux, básicamente, o sea, el kernel y la base con la que está desarrollado Android es Linux. Refrigeradores, Internet, o sea, Internet. Yo creo que, Sí, no tengo el dato exacto, pero creo que más del 90% de los servidores en Internet son Linux. sí, sí, sí. No, y luego pues todo lo colaborativo con GitHub, pues es una base bien importante de todo lo que es web. Entonces, pues sí, por eso Linus Torvalds es así como ¿qué será? ¿Un héroe? Sí, Sí, y que pues, y personas que siguen, ¿eh? Siguen contribuyendo mucho a la comunidad. Y pues está muy padre todo esto. Lo más suave también, y por si ahí alguien tiene la duda, todo este tipo de herramientas son gratuitas, muchachos, ¿eh? Son gratuitas y son de código abierto. Es decir, que tú puedes descargarla, puedes usarla sin ningún problema, no tienes que pagar ninguna especie de licencia. Lo único que pide la gran mayoría de las licencias, y eso sí hay que revisar cuando vayamos a usar software libre, es que tú, si le haces modificaciones a ese mismo software o lo usas para hacer algo más, tengas que incluir pues el mismo disclaimer, las mismas licencias o ese tipo de cosas. Ahora sí que depende mucho de la licencia, porque hay licencias que son muy permisivas, como la de MIT me parece, que esa sí te permite agarrar un software, modificarlo y venderlo. Pero muchas sí. otras no, por ejemplo las de Git, las de Linux no, o sea, por eso no existe a un derivado de ahí, de Linux, que se venda. Existe, ojo, porque muchos me podrán decir, oye, Red Hat, oye, esto, lo otro. Pero lo que te están vendiendo son cosas que no son propias de Linux, son cosas adicionales que se construyeron encima o te están vendiendo soporte técnico, no el software en sí, que es muchas Ujú. veces como ganan, ¿no? Los programadores de código abierto. Sí, sí, sí. Tenemos aquí un comentario de Cintia Galván. Dice, muchas gracias Raúl. Una duda. ¿Hay alguna diferencia entre Git Checkout y Git Switch en las branches? ¿O solo es otra forma de cambiar de rama? Pues creo que, bueno, lo que tengo entendido es de que Git Checkout te sirve como para hacer muchas cosas, ¿no? Puedes usar Git Checkout y unas banderitas para restaurar código, puedes usar Git Checkout para cambiar rama, para crear ramas y como que tiene muchas funcionalidades Git Checkout y según lo que yo tengo entendido es de que el Git Switch lo crearon como para nada más para cambiar Simplificar. de rama. Ajá. Sí. Eso es lo que yo tengo entendido, pero pues eh, no estoy 100% seguro. Yo también, No. ¿eh? Yo también, pero si alguien más tiene alguna otra opinión, pues igual aquí. Todos aprendemos de todos, muchachos.
Sí, sí, sí. Sí, que es lo bonito, ¿no? Que todos podamos aprender de todos. Eso está muy chido. Sí, igual vamos a esperar unos minutitos. Aquí sigamos platicando un poquito de Git, de Linux, de la comunidad open source. De hecho, parte de lo que queremos hacer nosotros en WeBorder, muchachos, ahorita que Raúl compartió pantalla, si se fijaron, entró a GitHub y salió un proyecto por ahí que dice website. Estábamos en la cuenta de WeBorder. Una de las cosas que queremos hacer, nada más que nos estamos terminando de organizar, es precisamente pues desarrollar nuestra propia página, ¿no? Ahora sí que nuestra casa, la casa de todos ustedes, que va a ser la comunidad de WeBorder Developers. Y pues lo estamos haciendo un proyecto open source. ¿Para qué? Principalmente porque pues se trata de eso, de compartir el conocimiento. Entonces, principalmente pues para que ustedes vean cómo se construye un proyecto de cero. Sí, cómo puedes colaborar con más personas y si estás interesado en un momento dado y pues tú también puedas hacerlo, ¿no? Puedas colaborar junto con nosotros en ese tipo de proyectos que vamos a estar teniendo aquí en la comunidad, empezando por nuestra página de internet. Sí, de hecho, aquí compartí otra vez pantalla, para que lo vean. No sé si sí se ve mi pantalla otra vez. ¿Sabes que todavía no llega? Deja, Como que deja- se tarda, ¿verdad? sí, déjame, ahorita me cambié así, me volvió a meter y se vio. Sí, pues prácticamente creamos esta organización que se llama We Border Developers para ahí pues subir todos los repositorios que queramos compartir, en los que queramos colaborar. Y sí, como dijo Víctor, ahí tenemos el proyecto del website. Este, que por cierto, el diseño está muy, muy, muy padre. Ahí creo que nos ayudaron el equipo de Bean Matter con el diseño. Entonces ya nada más es cosa de ponerse a hacerlo. Así es. Igual y puede intentar quitar pantalla y otra vez compartirla. No, ya sí se vio, sí se vio. Ah, ¿sí se vio? Ah, ok, Sí, sí, ok, sí. ok. Ah, bueno. Sí, entonces, pues sí, solo eso, aquí creé ya unas cosas que tenemos que hacer, crear unas páginas, y este es el código. Y pues sí, podría servir mucho todo eso de que ustedes puedan crear su branch, crear su branch y ya meter los cambios, crear un pull request y ya. Dice Carlos Mauricio, estaría bueno trabajar en el sitio entre todos. Sí, sí, de hecho sí, estaría muy, muy padre que pues como comunidad todos tengamos un cachito de nuestro código ahí arriba, ¿no? Así es, sí, las puertas están abiertas, las puertas totalmente abiertas, por eso lo estamos haciendo, de hecho. Y pues ya que terminemos de organizarnos, igual lo vamos a estar publicando por aquí en nuestro Facebook y en nuestro Ujú. Discord. Si no te has unido al Discord, únete. La verdad de las cosas es de que estamos un poquito callados todos, ¿eh? Me incluyo en el Discord. Tratemos de revivir esto, ¿no? Pa- Sí. Tratemos de ser un poquito más colaborativos porque cada quien en su casa, cada quien en sus cosas, pues cada quien va a hacer lo que tenga que hacer, pero pues no vamos a llegar a ningún lado o, no, o al menos no muy lejos como región, como comunidad. Uno que otro podrá llegar más lejos, ¿no? A lo mejor tú llegas más lejos que yo o algo a nivel personal, pero no se trata de eso, por eso estamos haciendo comunidad. Entonces tratemos de colaborar un poquito más y de estar en constante comunicación, al menos entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. De perdida para cotorrear o algo así, ¿no?
Sí. Bueno, pues démosles un minutito más, no se ha unido nadie todavía a la llamada y si no, con esto finalizaríamos. Al parecer no hay más dudas, preguntas de Git como tal. Este, Les recomendamos mucho que se metan a esa página que compartió Raúl, donde ustedes pueden ir practicando los comandos, reforzando un poquito el conocimiento que nos compartió amablemente Raúl hoy. Y, y yo les recomiendo, no tiene caso que se los pase porque pueden hacer una búsqueda rápida. Pongan en Google Git Sheet, así como de trampa, Sheet de hoja en inglés, Sheet Sheet, y les van a salir imágenes con todos los comandos más importantes de Git que tienen que saber Sí, sí, y, esa y ayuda con eso. mucho. Ujú. Igual, y no nomás aplica para Git, aplica pues para cualquier tecnología, o sea, igual si le pones Docker, chichit, te va a salir también un chorro al menos los comandos más importantes que tienes que conocer, ¿no? Para empezar a usar esa tecnología, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, sí, porque está imposible aprenderse todo, ¿no? Yo de Git me sé de memoria, pues esos unos básicos que ahorita compartí, pero no, hay muchos, muchos y siempre uso Google para, para, para buscar lo que necesito. Así es. Por, ej- por ejemplo, hasta para Flexbox. Busco Flexbox Cheat Sheet. Listo, pues creo que sería todo. Raúl, muchísimas gracias. A todos también, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Igual se me olvidó comentar que voy a subir las slides ahí al repo que creamos en WeBorder por si alguien las necesita. Raúl, sería padrísimo. Vamos viendo si pudiéramos conseguir también los slides de pláticas anteriores y hacer un solo repo donde tengamos todas y ahí las vayamos subiendo. Estaría súper bien. Sí, mejor un repo para todas las slides, ¿verdad? Sí, de todas las pláticas. Vamos viendo si podemos conseguirlas. Órale, va. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esta fue una plática más de We Border Meetups. Esperamos contar con ustedes. Vamos a organizar otra plática presencial próximamente. Estén atentos para que podamos convivir un rato en persona, tomarnos por ahí un cafecito o irnos a comer unas pizzas. Y pues como siempre, ¿no? Seguir compartiendo el conocimiento. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto.